vamos a hacer, me reía recién como mientras apagaba y prendía el módem porque estamos hablando de la importancia del no hacer y yo hoy quiero que hagamos cosas como que bueno, seguiremos la línea del Tadeo de no menos de 3 contradicciones, no más de 7. Esta será una. Eh, Nada, esto, como la propuesta ahora un poco es que pensemos juntos. Vimos un poco el encuentro pasado y el anterior, que las filosofías antiguas, y intuyo obviamente que va a pasar lo mismo con Spinoza, como no pensaron este problema y no vivieron en este mundo, no se ajusta exactamente lo que pensaron a lo que nosotros necesitamos resolver. Pero, por un lado, a ver, bueno, por un lado me interesa traer estas propuestas para que pensemos juntos. Yo no lo tengo resuelto. Algo de mi intuición me dijo cuando pensamos estos talleres, en realidad cuando estábamos dando el primero de colapso, que algo de esto podía servir, que algo de esto podía funcionar. Será cuestión de que, insisto, pensemos en conjunto si sirve o no sirve, y si no sirve, para mí no importa, porque en el ejercicio de pensar igual vamos a ir encontrando cosas. Y esto, como corrernos un poco de las dinámicas de nosotros bajamos una info, exponemos y ustedes la reciben, sino como hacer más una construcción. ¿No? Como que me interesa mucho que, aunque sean momentos, no todo el tiempo, se dé como esta cuestión de, como más, no sé si mesa redonda, más una cosa más taller, ¿no? En un taller une trabaja. Bueno, pongámonos a trabajar. Obvio que no lo podemos hacer todo el tiempo porque necesitamos primero compartir las herramientas y más o menos indicar cómo pueden llegar a usarse. O sea, no es que, bueno, vamos a poner un martillo, una tijera, no sé, una cuchara y, bueno, manéjense, como, bueno, la cuchara más o menos se usa por acá, la tijera más o menos va por acá, pero que hagamos eso, como que nos podamos correr como un poco de lo teórico, justamente porque lo que estamos trabajando son éticas. Y las éticas remiten a modos de vida. Éticas que obviamente sería una locura, igual para mí, yo pienso personalmente, muy divertida. Yo hacía eso cuando empecé a estudiar y por eso me gustó la filosofía. No lo vamos a hacer, no es la propuesta de aplicarlo rigurosamente. Siempre es entretenido aplicar un par de principios y ver cómo operan y cómo funcionan efectivamente en la realidad. Hay algunas que son inaplicables, como la kantiana. O sea, es imposible, realmente, es imposible. Pero bueno, esta gente tiene cositas que se pueden ir ahí como aplicando. Y particularmente en los cínicos, que es lo que nos había quedado más como a desarrollar, no hay algo así como una doctrina, sino más bien es como un flujo de pensamiento, porque tiene que ver con un modo de vida. Entonces, obvio que hay coherencias, pero no es un sistema así que pretenda ser todo cerradito. Que sí lo vamos a ver a ese sistema en Spinoza. Spinoza sí arma un sistema, podremos ver acá si le sale bien o mal, pero sí él apunta a ser un sistema como más cerrado y coherente. Los cínicos eran gente como mucho más práctica, ¿no? Pero incluso acá yo me voy a basar bastante en la Claudia Márcico. Tampoco Platón tiene algo así como una doctrina súper cerrada, sino que el tipo va pensando y va desarrollando su pensamiento en sus clases, en sus textos y en su modo de vida, ¿no? Y acá retomamos algo que veníamos viendo, que es que la filosofía y el saber no se separa de el modo de vida o la ética del hacer. No es como en nuestro mundo en el que, no sé, si alguien me evaluase a mí como profe de filosofía, no va a mirar si yo soy buena o mala persona o si lo que hago en mi vida cotidiana
es coherente con las ideas que explico. Sino que en todo caso van a ver si dónde di el curso, dónde no di el curso, la cantidad de papelitos que tengo, academia por un lado, o bueno, explica bien las ideas por otro. Pero no evaluamos los saberes en función de que si las personas encarnan efectivamente esos saberes. Esa idea está, o al menos yo la he encontrado por ahí, si la han encontrado en otros lados, buenísimo, pero no me gusta la palabra coherencia, pero no se me ocurre otra. La he encontrado más en, por ejemplo, los maestros y maestras de yoga, o gente que hace como otro tipo de prácticas vitales, en donde sí, como vemos más esa unidad, si se quiere, entre lo que se dice y lo que se sabe y lo que se enseña y lo que se hace, ¿no? Y esa como, porque nuevamente acá, recordemos que es muy moderna la distinción entre el ámbito de lo público y de lo privado, pero esa distinción antes no existía, se fue constituyendo de a poco. Hoy por hoy nos disociamos completamente, pero no siempre fue así. Habrá que ver lo bueno y lo malo, digamos, de esas disociaciones, pero sí se quiebra esta unidad entre filosofía, sabiduría, virtud y felicidad. El sabio era virtuoso y el virtuoso era feliz. Si vos no sos feliz, no sos una persona sabia. Hoy por hoy, en parte porque el mundo es una mierda, pero hoy por hoy las personas sabias son más bien tristes. No sé si, o sea, como que hay, a ver, por un lado hay todo un merchandising de la felicidad, la alegría y toda esa boludez. Pero entre las personas que nos vamos encontrando en estas cosas, que tratamos de pensar, siempre hay más bien un halo como de tristeza. Como el pensamiento crítico nos conecta todo el tiempo con ideas y con saberes muy tristes. Lo dice la que está dando un taller de colapso, perdón. Mm, Pero, Perdóname, Julieta, me acordaba de en Agnes Heller, una filósofa contemporánea búlgara, este, cuando habla de la filosofía como una objetivación, dice que al filósofo, por lo menos, se le exige esa coherencia, y como que los filósofos más destacados que han pasado son aquellos, bueno, y acá viene lo que voy a decir triste, que han sido capaces de morir por sus ideas. Un Sócrates, un Giordano Bruno, no me acuerdo qué otro ejemplo da. No da tantos, ¿eh? Pero supongo que hasta un Nietzsche que puso tanto el cuerpo que, bueno, se abrazó un caballo y se fue. Pero ella resalta esto que estás diciendo vos, que es como que el filósofo en realidad, a diferencia de un artista plástico, de un científico, eh, hay como una exigencia de que viva de acuerdo a sus ideas. Y si no, y flaco, ahí hay un verso, ahí hay algo raro. Perdón. bueno, es la distinción instalada como por Platón entre Sócrates y los sofistas, que tiene que ver con esto, con qué uso hacemos del saber. Acá dicen, es cierto, en la Edad Media, las mujeres en las hogueras. Ahí también se le agrega otra condición, además de ser filósofas, sabias o científicas, se le agrega obviamente la condición de haber nacido asignadas biopolíticamente mujeres, digamos, o sea, como se suma esa mancha. Bueno, vamos a hablar de esta gente que es muy divertida, a ver qué le podemos sacar para transitar el colapso, que son los cínicos. Vamos a ver sobre todo a dos, hay un montón, si pueden lo buscan, y la mayoría de los libros que hablan sobre los cínicos contienen alguna que otra selección sobre los textos de ellos. La mayor parte de las selecciones está en la vida de los ilustres filósofos o algo así se llama, de Diógenes Laercio, que es un historiador de la antigüedad, que es súper famoso, o sea, apenas se metan con los antiguos, las antiguas, está Diógenes Laercio ahí como la lectura canónica.
está Antístenes y Diógenes, que Diógenes es contemporáneo de Platón. Bien, ¿qué tenían? A ver, como... Bueno, a ver, se inscriben en estas corrientes helénicas, como da un poco lo que hemos hablado, el cosmopolitismo, la no distinción entre ciudadano griego y bárbaro, la no distinción entre varones y mujeres, como que están ahí en esa línea que caracteriza a las corrientes cínicas. Por un lado, a ver, está todo conectado, pero se radicaliza esta, entre muchas comillas, y pensémoslo en nuestros términos, ¿no? Pero esta vuelta a lo natural, yo se los dije la otra vez, cada vez que escucho la palabra natural, me estalla un poco la cabeza, o sea, no sé si existe algo así como lo natural, y en todo caso la propuesta es ver qué podemos ir pensando en ese sentido, ¿no? Como teniendo todas las precauciones contemporáneas hechas. Pero por un lado va como eso, que en realidad esta reconexión con lo natural y con cierta animalidad tiene que ver con una eliminación de lo superfluo y con poder hacer una reconexión con ciertas necesidades que podríamos decir, insisto, siempre que use la palabra natural o hacer entre comillas, pero más naturales, ¿no? Que también lo tenían los epicúreos, se los había leído, estaban las necesidades como las más naturales, que eran las que, si no se sacian, generan dolor. Tipo, si no sacio el hambre, me va a doler la panza. Si no sacio mi necesidad de descansar, me va a doler, no sé, la cabeza, en el caso de que el cansancio no me va a doler la cabeza. Si no sacio mi necesidad de abrigo, voy a sentir frío, ¿no? Como esas son las necesidades naturales que es legítimo satisfacer. Después vienen las variaciones de las necesidades naturales, vestirme linda, comer rico, tener una casa topísima. Y después vienen necesidades que no generan dolor si no se las sacia. Que en el mundo antiguo, heleno, griego, mediterráneo, era famas, honores, riquezas, ¿no? Como que, insisto, tendríamos que ver cuál sería su traducción contemporánea y insisto mucho en esto, en qué medida en nuestro mundo actual esas necesidades de tercer orden, por ponerles un nombre, no serían igualmente necesidades por cómo funciona el mundo actualmente. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, tenemos la propuesta Elena, que tiene que ver con esta reconexión con las necesidades. La propuesta nuestra acá sería, bueno, tratar de pensar cuáles son efectivamente nuestras necesidades. Sin flashear que podemos vivir sin internet, por ejemplo. Que igual va a suceder, o sea, igual yo creo, y acá hay otra cuestión muy, muy helenística que tiene que ver con las prácticas, y con las prácticas de asquesis. La asquesis significa ascensión, elevación, son las prácticas que nos elevan, y a la vez las prácticas ascéticas tienen que ver con cierta austeridad. O sea, ¿cuál sería nuestra real canasta básica, digamos? ¿Cuáles son realmente nuestras necesidades básicas? Insisto, en un mundo en el que un poco, si no existís en las redes, no existís, y eso es real. O sea, no es la propuesta jugar de todo, o sí, veremos qué sale. Pero digo, ahí como por dónde va. Pensando también en hacer algo factible, en hacer algo que sea más realista. Porque podemos flashear, irnos a vivir al medio de la montaña y desconectarnos de todo. Pero ¿está eso en nuestras posibilidades? Digo, en primer lugar necesitamos un terreno, que no sé si alguien de acá tiene la plata para comprarlo. Terreno que, a no ser que nos vayamos muy al medio de la nada,
en 4 o 5 años va a tener un montón de desarrollos inmobiliarios. Tiene que ser tierra fértil, porque vamos a tener que poder cultivar. El monocultivo ha dinamitado un montón los suelos de nuestro hermoso y amplio país. Entonces digo, si bien idealmente en términos de pensamiento irse al medio de la nada capaz es una opción, no lo es en términos reales. No está. Entonces, ¿qué cosas sí podemos ir haciendo? Y esta como vuelta a lo natural del mundo de los cínicos tiene que ver con un desprecio absoluto y con una crítica muy profunda, y ahí es donde se ponen divertidos, a todas las leyes y costumbres sociales. Cuento les voy a leer un fragmentito. Yo había anotado la página. Les leo un poco lo que dice Diógenes Laercio de Antístenes, que va como combinando ciertas frases que tenía o ciertos principios con anécdotas. Les recomiendo mucho, si se aburren, leer las anécdotas de los cínicos, en serio. Dice, Antístenes afirmaba que se debe llevar de viaje lo que se puede arrastrar nadando en un naufragio. Esta idea de las posesiones estrictamente necesarias. Cuando alguien lo criticó por andar con gente vulgar, dijo, también los médicos están junto a los enfermos y no se afiebran. Decía que es absurdo separar las pajas del trigo y apartar en la guerra a los inútiles, pero en la organización política no repudiar a los perversos. Esto me encanta, dice, cuando le preguntaron qué ventaja obtenía de la filosofía, contestó, poder convivir conmigo mismo. Cuando alguien le dijo mientras bebían, canta, le contestó, y tú tócame la flauta. Esto está en un texto recanónico, o sea, igual eran re obscenos los griegos. Le prescribió a Diógenes que le pedía un manto que plegara su ropa. Cuando alguien le preguntó cuál sería el más necesario de los aprendizajes, despojarse, dijo, desaprender. Exhortaba a los que sufrían habladurías a que se endurecieran más que si alguien les arrojara piedras. Bueno, se burlaba de Platón por vanidoso. Hay muchas anécdotas muy divertidas. A Platón, no sé si saben, en un momento lo venden como esclavo, después Platón también como que quiso ser el filósofo de un tirano que era Dion de Siracusa, y después con su sobrino lo redeliran, o sea, como que lo redesnudan como en su vanidad de filósofo, muy ligado a que Platón era parte de la aristocracia, muy ligado a este mundo de las ideas, perfecto, desconectado de lo que tiene que ver con lo corporal. De acá retengo como un par de cosas, pero sí me parece, a mí me despertó ahí como una chispa esta cuestión de la austeridad. De hecho, literalmente, Diógenes vivía en un tonel, dormía en un tonel, y lo de doblar el manto es porque solamente, literalmente, tenían un manto que lo doblaban para dormir y con el que se cubrían en invierno. O sea, sus pertenencias se reducían. Obvio, no vivían en un mundo de consumo como en el que vivimos ahora, pero sí me parece que está buena la pregunta de ¿necesito esto o no lo necesito? No al nivel de Diógenes, pero sí como, bueno, ¿cuántas? O sea, realmente como me parece que está recontradicho y de alguna manera ya lo sabemos, pero no lo hacemos. Que es ¿cuánto de esto necesito? Ahí entran un montón de prácticas que a mí sí me parecen súper interesantes, que tienen que ver con el intercambio, con el reciclaje, con el trueque, que están presentes en nuestro mundo contemporáneo. O sea, que no es que no existen.
desde, no sé, las ferias de ropa usada para dejar de seguir comprando ropa nueva que se siga produciendo, que a ver, no vamos a frenar la producción absurda de ropa, pero sí por lo menos vamos a poder tener como un poco más de acuerdo con nosotras si realmente esto del consumo nos hace ruido. Acá me dice, los filósofos nos contentamos con un barril, sí, por eso también esa asociación, fíjense, contemporánea y antigua entre filosofía y pobreza. Como que, digo, han habido millones de maneras de plantearlo y desde millones de posiciones, o sea, no es que es unívoca o es lineal, o es solamente así, o es solamente anticonsumo la asociación entre filosofía y pobreza, digamos, como que no es así. Pero un poco pareciera que si de alguna manera reflexionamos algunas cosas, podemos reflexionar acerca de lo que necesitamos. Lo que cada quien necesite va a ser diferente. Insisto, no es universalizar el vivir en un barril y tener solamente un manto y ni un jarrito tenía, porque cuando Diógenes vio un pibe tomar agua con el cuenco de las manos, tiró el jarrito que tenía. O sea, no es como que... La Vale dice, para generar las condiciones de una reflexión y cierto ejercicio de pensamiento necesitas trabajar poco o explotar a alguien más, de ahí que o tenés muy poco o tenés mucho porque jodes a otro, tal cual. Ahí hay un dilema. Ahí podemos pensar dos modelos filosóficos, que son Platón Aristóteles, por un lado, Diógenes Epicuro, no todos los filósofos y filósofas helenísticos, pero sí va un poco más por ahí, por otro, que es o Aristóteles diciendo, para filosofar hacen falta esclavos, literal, creo que está, si no me equivoco, yo lo leí, si no está en la metafísica, pega en el palo, y la metafísica es como el hitazo de Aristóteles, de ser uno de los libros más leídos, o sea, o necesitas, pero también qué pensamiento se produce ahí con esas condiciones materiales concretas desde las que se está pensando, conectado a ciertas cosas y desconectado de otras. O por otro lado, esto de, bueno, para tener tiempo para pensar, necesito trabajar un poco menos, que es una discusión que venimos teniendo en este taller, que a mí me parece que es una rediscusión epocal, digamos, que es cuánto estoy dispuesta a trabajar, o sea, como el equilibrio finito, 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 finito entre cuánto estoy dispuesta a trabajar, cuánto quiero tener o de qué modo quiero vivir. Porque hoy por hoy, a no ser que hayamos nacido en una familia rica, y ojalá haya más gente a la que le pase, pero sabemos que cada vez se reduce esa cantidad de gente, ya lo dijo Marx, la riqueza tiende a concentrarse cada vez en menos manos, la pobreza tiende cada vez más a expandirse. Pero digo, a no ser que hayamos nacido en una familia así, nuestra ecuación es, trabajo más, tengo más plata, o sea, tengo más dinero para poder consumir, pero tengo menos tiempo para poder consumir. Entonces, ¿de qué manera consumo? Fagocitando. Todo rápido, todo así, todo como al palo, ¿no? O tengo menos plata, negocio los privilegios que me da el dinero y obtengo otras cosas. En esa otra, que parece que es un camino llano y mucho más fácil, como bueno, porque un poco igual vieron que está como este doble discurso, este double bind entre el consumir y el no consumir, porque un poco circula la idea de que ser consumista está mal. Un poco está, digamos, no es como lo que más, a ver, no es lo que prima, obviamente, pero son esas cosas que si las tirás en una cena familiar, no sé, la cena de Navidad, la familia va a estar de acuerdo, sí, che, hay que aflojarle un poco, disfrutar más de los momentos reales, conectar más con la familia. Eso está, pero no está. Porque si no tenés un celular que pueda contener WhatsApp, quedaste afuera de todos esos grupos familiares que dicen que quieren conectarse con la familia.
O si no tenés un celular, no sé, que pueda tener Instagram, redes sociales, o sea, o que puedas filmar o sacar fotos, digo, diciendo algo como muy sencillo. Pero esto, si no tenemos capacidad de consumo, nos vamos quedando afuera de un montón de instancias sociales. Eso es real. Si no tenemos ropa para ir a una fiesta topísima a la que nos invitaron, si no tenemos plata para salir a cenar con las amigas, digo, existe eso. Entonces, este camino de reducir un poco la jornada laboral, ganar un poco menos, pero tener más tiempo, no es tan real. Se puede pensar, yo creo, o al menos es mi opinión y mi posición personal, yo creo que hay que hacer ese ejercicio. Y ahí traigo otra cosa, y lo vuelvo a traer a Epicuro, que es hacer comunidad. Bueno, los filósofos pensaban mucho esto, era como las comunidades de amigos, amigues, comunidades de sabios, de sabies, o sea, como poder gestionarse una comunidad de gente que viva como une. En la antigüedad armaban sectas directamente, vivían todos más o menos de la misma manera, muchas veces vivían juntos. Particularmente los cínicos no, porque no querían, esos no querían ni discípulos, o sea, iban posta en contra de todas las instituciones sociales y la educación era una institución social, así que en contra. Andaban con unos bastones. Y Antístenes lo cagó a palo a Diógenes 1.000.000 de veces hasta que Diógenes le dijo, pegame de vuelta, no vas a encontrar una materia tan dura como para que yo no quiera seguir tus ideas. Y ahí le dejó de pegar y lo tomó como discípulo, pero lo mismo Hiparquia con Crates. Nada, Hiparquia, que era de una familia de la nobleza, se enamora de Crates, que era un cínico, y el chabón desnudo le dice, esto es todo lo que hay. Vos fíjate, si querés seguirme, hay un montón de cosas aparte a pensar, cero negociación el chabón, cero, che, yo también estoy enamorado de vos, charlemos. No, estas son las condiciones. Y la piba las tomó. Y después andaban teniendo sexo en las plazas, porque había que satisfacer las necesidades. Me fui de lo que, pero bueno, esto, como, esto, que los cínicos no hacían comunidad, pero sí esto, como poder hacerse una comunidad de afines, ¿no? Manada de lobos, no sé, llamémosle como queramos, comunidad de afectos, afinidades electivas, hay un montón de nombres, la amistad es un tema muy trabajado en la historia de la filosofía, particularmente muy bonito, y que tiene que ver con esto, que hay un meme dando vueltas que dice como, yo no pierdo a mis amigos por política, como no los voy a perder si la política es lo que dice cómo te posicionas ante la vida, ¿no? Entonces, un poco pasa por ahí. Hay un montón de vínculos que vamos a tener que sostener, que no vamos a poder elegir, porque necesitamos sostenernos en este sistema. Muchos de los vínculos familiares, muchos de los vínculos laborales. Ojalá se puedan ir eligiendo cada vez más. Hay gente que puede y gente que no. Pero digo, siempre hay una parte al menos de nuestros vínculos que los podemos elegir. Y también podemos elegir esto, qué lugar, qué cabida, cuánto nos parecemos a ellos, a ellas, cuánto no nos parecemos. O sea, si nuestra familia nos parece súper rancia, pero no podemos desvincularnos porque afectivamente nos pesaría más, bueno, pero no ser una rancia, no sumarse a ese tren. ¿No? Como que hay maneras sutiles, pero sí me parece importante ir pudiendo agenciar comunidad. Y acá otra cosa, como también en este cuestionamiento a las instituciones sociales que van a ser sobre todos los cínicos, que bueno, van a cuestionar la institución social de la familia y del matrimonio, ¿a qué vínculos les dedicamos tiempo? O sea, como realmente poder hacer esa revisión. Como que hay una realidad que es que el vínculo de la amistad siempre parece ser un vínculo más bien secundario frente a la pareja, sobre todo la pareja heteromononormada, frente a la familia de sangre,
¿no? Entonces, como que, a ver, ¿a quién no le ha pasado tener un amigo, amiga, amigue que está un montón de tiempo con nosotros y de repente está en pareja y desaparece? Porque la amistad es un vínculo secundario que no se construye como con la conciencia con la que se construye, sobre todo la pareja, insisto, heteromononormada, pero no solamente, también la familia, el mandato. Entonces, ahí en ese cuestionamiento, redefinir, y acá esto lo digo, hago un paréntesis, pero se vienen unas conjunciones de Venus con Plutón y Venus retrogradando en Capricornio y Plutón en Capricornio. Perdonen que tire esta data astrológica, pero nada, vamos a revisar nuestros vínculos. Nos guste o no nos guste, nos va a pasar. Así que aprovecho, tiro el chivo astrológico y lo digo ahora, aprovechemos que la energía está disponible para eso, que se vienen las fiestas en donde hay un montón de mandatos dando vueltas sobre con quién las pasamos, con quién no las pasamos, que me atrevo a decir que a muchos de nosotros nos deben dar un montón de paja. ¿Quién para pasar una anti-Navidad? Yo estoy. Hubo un año que con mis amigas hicimos un anti-año nuevo, no nos dio para profanar la Navidad tan sagrada para nuestras familias, pero sí año nuevo nos juntamos y nos fuimos a la montaña. Y estuvo excelente, porque no nos fumamos a nadie que no nos queríamos fumar, cumplimos la Navidad, pero después fue como, basta de sostener esta hipocresía. En muchos casos no lo es, en muchos casos es un encuentro, piola, pero un montón de veces no. Entonces, como gestionar eso, producir. La Caro se rajó sola, fue un escándalo para la familia, te amo. Brindando con la sidra y el champán a las 12. Perfecto. Sí, sí, porque ahí está esto de, bueno, si hacemos filosofía para estar de acuerdo con nosotros mismos, ¿en cuántas contradicciones incurrimos participando de esos eventos? En un montón. En cuanto al exceso de consumo, en cuanto a las dinámicas, en cuanto a la hipocresía. Ni hablar de las familias, que son obviamente la mayoría, en donde hay un montón de abusadores, cuántas personas abusadas teniendo que compartir mesa con sus abusadores, como, digo, ¿por qué seguimos sosteniendo eso? La Haraway decía algo que me acabo de acordar, que era como, ¿por qué seguimos sosteniendo al capitalismo? Bueno, es un poco más difícil a veces salir del capitalismo, pero ¿por qué seguimos sosteniendo eso? Como poder realmente repensarlo, y acá está lo que me parece interesante de esta vinculación entre filosofía y praxis. Si lo estoy pensando, si me estoy dando cuenta, si hay un montón de cosas que no me están cerrando, perfecto, modificar el hábito, modificar la conducta, modificar el vínculo. Bien. ¿Qué más? Bueno, los cínicos tenían otra cosa que era la parresía, que la trabaja mucho Foucault, que es la libertad de palabra. Bien, estaba en lo de la parresía, que es la libertad de palabra, o sea, poder decir lo que se piensa cuando se piensa, un poco esto del sin filtro, digamos, ¿no? Como hacer ese ejercicio peligroso de decir la verdad. Que bueno, los cínicos lo hacían permanentemente, pero un poco por esto eran medio, a ver, Márcico les hace una crítica muy atinada, muy divertida, que es que un poco vienen a ocupar el lugar, que ahí está el peligro de que se los reterritorialice, vienen a ocupar el lugar de la disidencia que toda sociedad necesita. Como que toda sociedad necesita, dame un segundo, fíjate en la mochila que no sé dónde está. Ahí. Toda sociedad necesita que haya este sector rebelde, este sector radicalizado, ¿no? Este sector que nada, hemos visto que el capitalismo muy rápidamente reterritorializa, muy rápidamente. Y ahí está como, acá ya estoy como más con Deleuze, pero ahí está la inteligencia, la potencia y la posibilidad de seguir sosteniendo líneas de fuga.
¿no? De no dejarse territorializar, de no dejarse como recapturar por el sistema, sino seguir como en ese movimiento por fuera. Y después tenían un vínculo, para mí muy inteligente, o sea, como un vínculo especial con los placeres. A ver, entre estoicos, epicúreos y cínicos, los estoicos todos están en la línea de controlar los placeres, ¿no? Todos están en la línea de no dejarse capturar por los placeres. Porque en la medida en que el placer me domina, peligra mi libertad. Porque empiezo a depender de aquello que satisface ese placer. Ya sea cosa o ya sea persona. Y los placeres, además, nos ablandan. Tenían muy esta conciencia o esta línea de cierto endurecimiento, de tener un cuerpo preparado para las inclemencias. Que a mí ahí sí me parece interesante y conectable con la cuestión de Colapso. No sé si vieron la serie Colapso. Trabajamos algunos capítulos en el taller anterior, en el que, bueno, lo que se va mostrando son pequeñas, o sea, hay como distintas situaciones que se ven, pero bueno, hay un desabastecimiento general de productos y de alimentos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para ir necesitando menos? A mí eso sí me parece interesante. No sé exactamente cómo, no lo tengo muy claro, pero sí me parece que es algo que está bien poner en práctica o empezar a poner en práctica. O en todo caso identificar de qué cosa, o sea, a ver, con esto no quiero hacer algo capacitista, ¿sí? No todos los cuerpos necesitan lo mismo y no todos los cuerpos pueden lo mismo, ¿sí? Y no tampoco significa que puedan más o puedan menos, sino que lo que se puede es diferente. Pero sí identificar qué puede mi cuerpo y qué mi cuerpo efectivamente no necesita. O sea, de qué puede prescindir mi cuerpo y de qué realmente mi cuerpo no puede prescindir. Yo voy a tirar un solo ejemplo. Mínimo, yo no puedo prescindir de mis anteojos. No hay forma. Yo sin mis anteojos me muero en 2 días. Porque verdaderamente no veo. Pero no es que no veo para leer, no veo. ¿Sí? Entonces, de eso no puedo prescindir. ¿De qué sí puedo prescindir? Voy a tirar otro ejemplo absurdo, no, pero puedo prescindir de comer carne, por ejemplo. ¿No? Entonces, es como, bueno, ir pudiendo como identificar eso. Y en ese sentido, bueno, ¿qué elementos tengo que me dan placer y qué elementos tengo que verdaderamente cubren una necesidad? En esta fina línea en la que no es que va a haber una línea taxativa que va a dividir placer por un lado, necesidad por el otro, eso no va a pasar, somos seres humanos, no va a pasar, pero sí podemos ir como preparando nuestro cuerpo. A ver, nuestros cuerpos igual ya están re preparados para vivir en el tercer mundo, o sea, ya tenemos un montón de preparación para eso. Pero sí me parece que está bueno tener en cuenta que claramente la situación puede ir y va a ir empeorando. Va a haber desabastecimiento, nada, lo que habíamos hablado al principio, las energías no renovables se van a agotar. Entonces, bueno, ¿de qué podemos empezar a prescindir? Internet en algún momento no vamos a poder contar con Internet. Bueno, ¿cuánto de mi vida depende por Internet? Si yo para cambiar el cuerito de la canilla necesito un tutorial, estoy medio en el horno. Si yo no sé cocinarme un arroz sin ver un tutorial, estoy en el horno. Bien, pero a la vez, ¿qué decían los cínicos del placer? En estas idas y vueltas que daban, ahora lo tengo así como más clarito,
Cada vez que se siente un deseo, se lo satisface para que no esclavice y deje libre el espíritu. O sea, lo que ellos igual decían es, el deseo insatisfecho nos esclaviza más que el hecho de satisfacerlo. Hay que aprender a no depender de la satisfacción de ese deseo. Pero si es algo que me está como perturbando, hay que satisfacerlo para que nos deje de molestar. ¿Qué hacían los cínicos? Se masturbaban en cualquier lado. Porque si ellos sentían el deseo, para que ese deseo no les esté obturando el pensamiento, lo liberamos, y a la vez, obviamente, que masturbarse en la plaza era en carne viva estar cuestionando el orden y las costumbres sociales. ¿No? Mataban varios pájaros de un tiro y generaban esta performance, o sea, no existía la performance, pero digo, hacían esta perfo ahí, de estar, no sé, Crates y Parquia teniendo sexo en la plaza, delante de todo el mundo. No, como que tenía también esta cuestión. Se prefiere la calma que ofrece el goce y que eso es más seguro que el estado que deja cualquier renunciamiento. O sea, no es una moral del sacrificio. Para nada. Sí había un montón de sacrificios porque había que entrenar el cuerpo y sí se cuenta que Diógenes abrazaba las estatuas heladas en invierno, que en verano se exponía al sol. Se iban medio de mambo los cínicos en eso. Cuentan que Diógenes se murió por... Hay como varios relatos. Uno por comerse un pulpo crudo. Y después practicaban, pero igual parece que era bastante común en la época, practicaban antropofagia. Y no sé si comió carne humana cruda, si una cosa así como, chicos, no, que no hay que hacer, o sea, no, y se murió. Pero están como esos dos relatos, la del pulpo crudo y la de la antropofagia. Pero bueno, lo hacían justamente para también, bancaban el incesto. Digo, no como para seguirlos, pero sí era como súper radical su cuestionamiento a toda la normativa social. Listo, volví. Bueno, preguntas, dudas, comentarios sobre esta gente. Cerré encima con el tema de la antropofagia y el incesto, o sea, trancu. No era lo central que me interesaba trabajar, son solo datos de color. Pero sí un poco más lo otro que se pudo ir armando. ¿Qué piensan antes de que pasemos a Spinoza, que es otro mambo? Tiro dos cosas más que justo voy releyendo en los apuntes que tengo ahí. Una tiene que ver con no ser esclavo o esclava de nadie, y que esa es como una condición propia, más que, recuerden que en Grecia la esclavitud era súper normal. Y esto, quien no dispone de las 2/3 de su tiempo es esclavo. Yo leo eso y me pongo mal, porque no dispongo de las 2/3 de mi tiempo. La Candy dice, está buenísima su posición irreverente, es necesario retomarla. Sí, sí. Uno de los problemas que trabaja Spinoza es el de la servidumbre voluntaria, y para no ser siervos y siervas voluntariamente es necesaria la irreverencia. No sé si comiéndonos literalmente al primo en la cena de Navidad, ni por incesto ni por antropofagia, ninguna de las dos, o sí, no sé, pero no sé si tanto por ahí, pero sí es necesaria la irreverencia. El poder denunciar lo que hay que denunciar. O sea, poder como plantarse frente a esto que nos depotencia y que nos entristece tanto. Yo me Sí, quedé pensando, perdón. no, no, sí. Sí, en esta cuestión de los placeres, ¿no? Y cómo creo que, bueno, que a partir de la modernidad, el discurso más ligado a esto, o sea, hay como toda esta vertiente, ¿no? Bueno, como que te define tu deseo, ¿no? O tu sexualidad, digamos, desde Foucault. Y actualmente, digamos,
¿no? Desde psicoanálisis más rancios, y bueno, incluso yo también he pasado por ahí, ¿no? Pero este discurso, ¿no? Bueno, de que en realidad, bueno, hay que ver cuál es tu deseo y qué sé yo, y digo, ¿cómo acá está muy claro y evidente que en realidad, bueno, a ver, los deseos son como medio como un estorbo en algún punto, pero me parece muy interesante como que esto de, bueno, a ver, listo, ya está, o sea, tenemos ganas de tener sexo, vamos a tener sexo acá y listo para poder seguir pensando, pero como que eso no regule la existencia, ¿no? En el sentido de, y justamente porque fíjense, acá se enlaza toda la cuestión de cuando se jerarquizan las relaciones, digamos. ¿Por qué? Porque precisamente al quedar el deseo enlazado a, bueno, la institución del matrimonio, la pareja mononormada, bla, 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 en algún punto justamente lo que sucede es esa valorización secundaria de las amistades. Que a su vez, bueno, no sé si les habrá pasado, ¿no? Pero después, bueno, se pelean con la novia o el novio y aquí, ¿a dónde van a llorar? Bueno, todo bien igual, pero yo también he pasado por ese lugar. Pero a lo que voy es justamente como cómo quedan enlazadas, ¿no? Esas cosas a cierto deseo, que después enlaza a una institución, que después enlaza a, bueno, ya un proyecto de vida, ¿no? Pero acá me parece muy interesante en los cínicos esto, o sea, no es que, bueno, renunciemos a, porque también es peor, digamos, y como muchas veces el psicoanálisis ha llevado una idea medio ahí de, bueno, no sé, que la falta, ¿no? Que entiendo que no lo estoy planteando en términos, o sea, eso no es así tan sencillo como suele decirse que el deseo sea la falta y todo eso, ¿no? En psicoanálisis. Estoy haciendo una lectura muy burda, pero a la vez como en algún punto al estar tan digamos, penetrado en el sentido común, vivimos, ¿no? Un poco este momento de, bueno, la explosión, ¿no? De las imágenes, de lo que tenés que tener, de lo que tenés que consumir, bueno, de cómo tiene que ser tu sexualidad, etcétera, etcétera. Y, y básicamente lo que nos están diciendo es, ojo, porque por ahí no se construye. En todo caso, eso te termina dominando. Sí, re interesante y se complementa con lo que dice Candy, que es que, claro, hoy por hoy los deseos están gestionados. O sea, para mí ahí es donde sirve un poco esto de si lo necesito o no lo necesito, no nos orienta, sí, súper claro, camino pavimentado, pero nos da una puntita de hasta dónde está súper gestionado mi deseo. No como, no sé, esto, realmente deseo estar en pareja, convivir con alguien. Eh, las pocas caras que veo son de horror. No, pero bueno, todo el mundo está en pareja, entonces de ciertos eventos te quedas un poco fuera si no vas en pareja o sos siempre la amiga soltera o no sé. Pero hasta dónde eso no está gestionado, Caro. Se alinea un poco con esto último que estás diciendo, en relación a la parte de la praxis de la palabra, y la palabra como esa peligrosidad de decir la verdad. Como la peligrosidad de no querer tener pareja o de no querer tener hijos, la peligrosidad de vivir como desde el propio deseo, no el deseo gestionado, y eso es cabrón, porque de un modo u otro te aísla, ya sea de los vínculos familiares, de muchas amistades, o sea, tiene costos. Entonces ahí cuando preguntabas por qué no hacemos ciertas cosas, por qué no rompemos o gestionamos de otro modo ciertos vínculos, porque es súper costoso y porque hay que transitar un poco un infiernillo. Y bueno, pues hay un poco las elecciones, pero me parecen bien interesantes los cínicos como para dejar re en claro, así, son muy radicales en este sentido, ¿no? Ahí en lo que decís se me viene esta frase que nunca me gustó, pero vino a mi mente, que es el infierno son les otros. Y en ese sentido sí me parece que el infierno son les otros, que es, eh, voy a poner un ejemplo re sencillo y a la vez no tan sencillo, que es que hay estudios y tal, que cuando las personas deciden ser vegetarianas, el mayor obstáculo que encuentran son los encuentros sociales. No es tanto el propio cuerpo, no es la ausencia de B12, que decía el otro día el Pablo, que a la carne le inyectan B12, o sea que me lo inyectan a mí en vez de a la carne y evitamos ahí un montón de pasos en el sistema de producción. Pero digo, tiene que ver con esto que se nos devuelve, pero si lo pensamos en esta clave helenística, no sé cómo lo vivían en su momento, pero tiene un poco que ver con esto que llaman la fama.
digo, como que tiene que ver con esta necesidad de reconocimiento social. Por eso a mí me parece como esto, como importante poder, insisto mucho en esto, gestionarse la propia manada, como sea, con la gente que sea. La Caro dice, esa es la austeridad también. Sí, yo creo que hay que, a ver, como dos cosas que para mí van muy ligadas, que es recuperar algo del orden de la soledad. Y acá vuelvo a esta idea de la filosofía. Hacemos filosofía para convivir mejor con nosotros mismos, para estar más de acuerdo con nosotros mismos, para acompañarnos mejor, para que esa soledad no sea tan pesada, para no tener todo el tiempo la necesidad de un otro o una otra que nos esté como mirando y reconociendo. Y a la vez, un poco desde esa soledad, gestionarse una manada en la que ya no prime la necesidad de estar con otras personas, sino el deseo como más productivo, productivo en el sentido de, no productivo en el sistema capitalista, sino como esto que nos permite como crear o que nos permite potenciarnos, ¿no? Como el deseo de encontrarnos con gente que nos potencie, que nos, diría Spinoza, que nos lleve a mayores grados de perfección, ¿no? Como que nos permita expandir nuestro conatus, digamos, nuestro perseverar en el ser. Pero para mí va ahí un poco ligado. Estos sabios, o sea, al menos en el relato de lo que queda, digo, yo tampoco voy a andar afirmando tanto tan livianita porque no los conocí, no he hecho viajes temporales tan largos. No sé cómo era, pero digo, siempre estaba, vieron que igual está también la imagen del sabio, la sabia como personas que disfrutan o como que igual están bastante solas, disfruten o no disfruten. Es más de los 60, 70 la imagen y pienso como mucho en Francia, bueno, en sus vínculos con Argentina también. Es más del filósofo militante la idea del filósofo rodeado de gente, o de la filósofa. Pero no, anteriormente la idea de sabiduría estaba bastante ligada a la idea de soledad. ¿No? Y era gente que leemos sus biografías y muchas de esas personas pasaron grandes periodos de su vida en soledades bastante radicales, ¿no? Como que se aislaban para poder pensar. Porque también es cierto que para poder pensar es necesario cierto aislamiento. ¿Qué querés decir con la tesis 11 de Marx, Tadeo? Expláyate. Claro, hola. Olis. Bueno, igual nosotros nos hemos casado, así que no mucho no puedo decir. Hace 2 semanas ya. Así que sí, retronormado, todo, ¿no? Con ropa así, moñito, vestido. Pero bueno, lo que sí hicimos, tenemos, les puedo mostrar después la foto, hicimos una torta de Shrek y Fiona. Así que eso estuvo bueno. Pero bueno, eso por un lado. Quiero decir, me hago recargo de que, gracias, me hago recargo de que sí, estamos, digamos, lo asumimos, ¿sabes? Llevamos mucho tiempo conviviendo y decidimos hacerlo, pero aún sabiendo de que la relación heteronormada dentro de una familia implica la explotación del cuerpo de la mujer, etc. Digamos, no es que somos re cool y re bohemios, no, sabemos qué implica, pero bueno, lo asumimos. A lo que voy con la tesis 11, por otro lado, es cuando Marx dice que la filosofía hasta ahora ha tratado sobre la interpretación de la realidad y del mundo, como que hay que sacar conclusiones con respecto a cómo funciona el mundo, y el mundo se refiere también a la conciencia, etc. Y dice, de lo que se trata es de cambiarlo. Entonces, como que en su propuesta, en esa, creo que es el cierre de varias tesis que tiene, creo que es en la ideología alemana, como que te compele a que se convierta en una filosofía militante, como que intentes, o sea, no es que no lo interpretes al mundo, sino que llegues a conclusiones que te permitan cambiarlo, como que te involucra, te lleva a eso, a la militancia, al involucramiento,
a la discusión con otras personas, entonces creo que los que hayan militado por izquierda, se hayan formado más por ese lado, creo que es probable que tengan esa connotación en su forma de pensar sobre la filosofía, como que terminas diciendo, bueno, pero hay que construir comunidad, que es un poco lo que vos dijiste, Juli. Y por otro lado, con el tiempo, no sé, tengo, debe ser por la edad o yo qué sé, como que te das cuenta que no es tan fácil, es como realmente mucho más idealista creer que es así esto ya es mi reflexión sobre eso. Al día de hoy creo que la interpretación del mundo es extremadamente compleja como para poder, o sea, como para poder dar el siguiente paso y decir lo voy a modificar. Requiere mucho conocimiento y sobre todo un grado de humildad muy grande porque puedes caer en una soberbia muy fácilmente con respecto a que tu interpretación es la que lleva correctamente a una modificación del mundo. Yo ahí le sumo algo, digamos, como en la línea de lo que dijiste de la humildad y de la soberbia, que es, ¿quién soy yo para, o sea, qué voy a modificar yo, digamos? Como, y ahí me parece interesante, y acá empezamos de a poquito a meternos a Spinoza, un tema Spinoza, juego de palabras que hacía malísimo, pero que tiene, Spinoza hace una ética en donde se trabaja la singularidad, ¿no? Vamos a empezar por la diferencia entre una ética y una moral. Una ética se refiere más a un modo de vida que siempre va a ser singular. Una moral es la que nos va a decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, en términos más universales. Desde esa singularidad, a mí lo que me parece que es interesante pensar es, no tanto si puedo cambiar el mundo, porque es una idea muy frustrante, muy frustrante. Yo empecé a militar a los, no sé, 18 años, y durante un montón de tiempo realmente creí que iba a poder cambiar el mundo y ni ciela. O sea, ni ganar un centro estudiante de la facultad podíamos. O sea, no hay forma, ¿no? Entonces, como hacer ese baño de humildad y decir, bueno, ¿cuál es la parte del mundo que yo sí puedo transformar? Como desde mi lugar, desde mi singularidad. Porque también ese mandato de transformar el mundo, no sé si les pasó a todos, yo hablo desde mi experiencia personal, pero nos hizo hacer, o sea, como nos llevó a ser personas que en el fondo no somos, en el fondo, tampoco existe el fondo, ¿no? Pero que no somos, o sea, como que no iban con nosotros, ¿no? No sé. A mí me costó un montón resolver qué carajo hacer con la filosofía, porque me parecía que entre la filosofía y, no sé, ir a ayudar a un comedor comunitario era 1000 veces más importante el comedor comunitario. Así nacieron estos talleres de filosofía, les cuento, hace muchos años. Diciendo, bueno, si al menos democratizamos esto, algo, o sea, ahí voy a poder negociar un poco más con el mundo entre lo que a mí me interesa y lo que yo quiero hacer y el impacto o la transformación que quiero generar. Pero para mí esto va más por una cuestión singular, como la Vale dice, algunos excompañeros militantes de izquierda ahora están haciendo la revolución de la Brûlée viniendo en París. Sí. Claro, el TIF, Tadeo, sí. Ahí donde nos conocimos con un par de personas que vienen acá a los talleres. Claro. Uy, acá están haciendo un montón de aportes, me encanta. Esperen que mi compu alenta, acá lo dice, los mundos será mejor, los micromundos, microhistorias, esas afectaciones, dice la Caro Pienso, y la Candy dice, siempre tuvo una disyuntiva con la ética y la moral por la salvación de un emisme, pero resulta que lo que seguimos individualmente también forma parte de una unidad, tal cual. Porque esta transformación y esta existencia en el fondo la sostenemos siempre desde nuestra propia corporalidad, y desde nuestra propia cotidianeidad. Y a mí algo que yo sí vi mucho en las izquierdas, y que es que había como un trabajo para afuera, súper militante, revolucionario, no sé qué, en la esfera de lo público, entre comillas, porque las izquierdas no dejan de ser muy modernas y de sostenerse en esas lógicas, pero en el ámbito de lo privado eran todos una mierda de personas.
Y ahí, a ver, no quiero caer en el discurso de toda la casta política es una mierda, pero bueno, la verdad que no nos dejan tantas opciones. Hay pocas personas que sostienen su coherencia y tal, pero un montón de personas no. Entonces, digo, me parece que seguir teniendo estos proyectos tan totalizadores no es solo que ya no van con nuestro momento histórico, no es solamente por ahí, sino que justamente no funcionan, no funcionaron, como que hicieron agua por todos lados. Hubo un montón de críticas, de hecho, bueno, Deleuze, Guattari vienen de críticas al marxismo y al psicoanálisis, tanto a las prácticas edipizantes, familiarizantes, como reterritorializadoras del psicoanálisis, como a todas estas prácticas que hacían ruido de las izquierdas. Y pensemos que Francia es un país que digo, la izquierda tuvo su presencia importante, digo, el movimiento obrero, tuvo su alianza con los movimientos estudiantiles, ellos están muy cerca del Mayo francés. Caro. Sí, en relación a esto yo creo que tanto las prácticas puristas como las prácticas enormes, como esos objetivos enormes, es el mejor modo de no hacer nada. Ahí está la trampa y ahí está el peligro. Sí. Sí, porque sí. No sé bien por qué, no lo tengo tan resuelto, pero se termina siendo funcional al sistema. Pero bueno, hablando de esta gente que siempre traemos, son nuestros chongos convidados, mis amores, Deleuze y Guattari, no por nada hubo una relectura, claro, las rebeldías gestionadas tal cual, no por nada una relectura en los 70 de Spinoza. Hay una relectura muy, muy fuerte y es cuando de alguna manera vuelve a ingresar al pensamiento contemporáneo, porque Spinoza aporta un materialismo que no es el materialismo de Marx, que se puede combinar y que de hecho, no sé, Althusser lo utiliza para enriquecer al marxismo, pero que tiene como otros tintes. ¿Por dónde arrancar con Spinoza? Bueno, vamos a arrancar por su ontología, quienes dan... Hago un paréntesis y paso un mini chivo, que es que dimos un taller de la ética de Spinoza y los dos encuentros, que son los más ontológicos, están disponibles en YouTube, o sea, son de libre acceso, para quien le interese. No sé, algún día mientras están, qué sé yo, depilándose las patas, puedan escucharlo, porque lo que voy a hacer ahora es más bien como un resumen. Y a ver, esto es lo divertido de Spinoza, ¿no? Como que está bastante de moda, nos suena que tiene rock, ¿no? Como que la frase ¿cuánto puede un cuerpo? Es como que moviliza y uno agarra la ética, este librito muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso, es una traducción del latín escrito more geométrico, o sea que tiene axiomas, definiciones, es un poco rara y bastante cuadrada la redacción del texto. Deleuze hace este señalamiento y es fácilmente observable. Tiene, bueno, axiomas, definiciones, postulados, proposiciones. Y es como que va conectando literalmente, geométricamente lo que va diciendo, y tiene escolios, que son comentarios. Y en esos comentarios es donde él hace más como una aplicación a la realidad, o sea, como algo un poquito más concreto, y es ahí donde dice todas esas cosas como más interesantes, ¿no? Como que pasa por ahí. Y bueno, el libro quinto, que es el que habla de la felicidad, y él lo nombra como beatitud, o sea, que es como el amor intelectual, o sea, como el amor intelectual de Dios, y que ese libro también parece un escolio, es como diferente. Pero el resto de los libros tiene esa forma. El primer libro, aparte, el flaco arranca una ética hablando de Dios.
¿Qué tiene que ver? Una ética, que es del orden de lo singular, que tiene que ver con el modo de vida y que podemos pensar que es un poquito más del orden de lo corporal, con Dios. Dios estaría más cerquita de una moral, esto es lo que quiero mostrar, ¿no? O sea, la concepción más tradicional que tenemos de Dios tendría más que ver con una moral y entonces sí, cerraría perfecto, que Dios estableció lo que está bien, lo que está mal y hay que seguirlo y chau. Pero no en una ética. Bien, ¿qué es lo que hace Spinoza con Dios? Lo utiliza, o sea, es un concepto filosófico. No es un Dios religioso y de hecho esto lo desarrolla más en el Tratado Teológico Político. Él va a cuestionar todas las antropomorfizaciones que se han hecho de Dios. O sea, entender a Dios como una figura humana. Eso para Spinoza está mal y lo pone, no sé si literalmente en términos de pecado o herejía, pero va por ahí. No sé si usa la palabra pecado o herejía porque, bueno, Spinoza, paréntesis, es excomulgado de su comunidad judía, bueno, él sería un hereje, digamos. Y después de plantear esto, sí, es un re hereje. O sea, el Tratado Teológico Político uno lo lee y dice, sí, claro, mi cielo, eso derecho a la hoguera. Tanto en la comunidad judía como en el resto de las comunidades. Pero bueno, ¿qué hace él con Dios? Hace, el nombre técnico que a mí más me gusta es panenteísmo, que es, a ver, la fórmula que usa Spinoza es Dios, substancia o la naturaleza. Es decir, que Dios es completamente material, en primer lugar, y en segundo lugar, que Dios no es algo separado de todo lo que existe, sino que Dios es todo lo que existe. Y ahí por eso la distinción finita, filosófica, entre panenteísmo y panteísmo. Un panteísmo sería que Dios como que baña o no sé, bendice o toca todas las cosas. Bueno, Dios no es que como que le da su divinidad a las cosas, sino que Dios es las cosas. Y acá hay algo que a mí me parece polémico, interesante de pensar, y lo tiro a la mesa a ver qué hacemos con esto. Pero es, si Dios es la substancia es todo lo que existe, así tal como es, ya es perfecto. Con esta idea me ha pasado momentos de mi vida estar muy de acuerdo y momentos de mi vida estar muy en desacuerdo. Porque pensaba desde esta idea, bueno, entonces, de alguna manera, el nivel de colapso al que estamos llevando al planeta en el que vivimos es lo que es así. Spinoza, ¿para qué lo usa? O sea, ¿para qué hace esto? Para combatir con la idea de que habría un más allá que podría ser mejor. O sea, no hay un más allá que pueda ser mejor. Todo lo que es este más acá. Y en este más acá, si ya todo es Dios, ya todo es perfecto. Lo que no significa que no se pueda mejorar, que ahí vamos a verlo a eso. Pero ya todo es lo que es. Acá insisto, les tiro un poco la pelota a ustedes para ver qué hacemos con esto. Yo igual todo lo que pude esbozar, que es un poco también como parte de la respuesta que le di al Tadeo, tiene que ver con que no vamos a cambiar la situación actual. No la vamos a cambiar, como aceptar eso. Que ahí no sé si es aceptar, no es aceptar un destino porque no habría destino, porque no habría alguien que escriba un destino. O sea, no habría alguien que le fije un rumbo a las cosas. Pero sí esto, aceptar lo que es, que a mí, ¿qué es lo que me parece interesante de esta idea? Que no tiene que ver necesariamente con la resignación,
pero sí tiene que ver con dejar de resistirse a lo que es, ¿no? Como que la resistencia siempre es muy dura. Era más propia justamente de los movimientos de izquierda, ¿no? El comunismo resistiendo contra el capitalismo. Y ahí como una lucha y una pugna. Ahora esto tendría más que ver con, no quiero usar palabras Ivana Nadal, perdónenme, porque lo voy a tener que hacer, pero es más como, bueno, nos permite como una blandura, como un fluir ahí con las cosas. Como aceptar lo que es y desde nuestra singularidad ahí ver qué podemos hacer. Pero abandonar la esperanza del mundo mejor. Hay una frase, no sé si es de Spinoza, pero está asociada a él, que es nec spe, nec metu. Sin esperanza, sin miedo. Fuerte. A ver, para explicar lo de la esperanza y el miedo tengo que explicar un montón de cosas. Me lo voy a anotar para no olvidarme porque es tanto. Bien. ¿Qué dice Spinoza? Tenemos ¿cómo es su sistema ontológico para que entiendan cómo funciona el aparato? Tenemos la sustancia, todo es sustancia, la sustancia tiene infinitos atributos, podemos pensarlo como infinitas maneras de manifestarse, si se quiere. Humanamente solo podemos percibir dos. Acá es interesante porque Spinoza hace un sistema no antropocentrado, o trata de hacer un sistema que no sea antropocentrado. O sea, como sí de tener en cuenta que nuestra manera de ver las cosas es una manera humana de verlas, pero poniendo ahí un señalamiento muy fuerte en el hecho de que nosotros veamos así las cosas no significa que las cosas sean efectivamente así, sino que es como nosotros las vemos. Entonces, la manera humana de percibir los atributos es a través del entendimiento o de la materia o la corporalidad. Entonces tenemos pensamiento y extensión. Extensión es porque justamente toda materia ocupa un lugar en el espacio. Entonces, están estos dos atributos de la sustancia y lo que hay son infinitos modos que son los entes singulares. Pero estos infinitos modos son a su vez modos de la sustancia. Y acá hay algo que se ha usado bastante en el pensamiento político, que es la no jerarquía del sistema. Porque todo es sustancia, que tiene sus dos atributos, todo lo que existe es un modo de la sustancia, o sea, cada cosa singular es un modo de la sustancia, que tiene su manifestación en la extensión y en el pensamiento, pero no hay jerarquía entre los entes que existen. No es que lo humano está por encima, ni que el pensamiento está por encima de la extensión. Son simplemente dos modos de manifestarse. Entonces, acá justamente, bueno, es el pensamiento más antijerárquico que hay, que acá sí pensando en clave de colapso, es interesante porque mi vida vale más que la de cualquier animal. ¿De dónde sale esa jerarquía? ¿Por qué mi vida vale más, perdón, que la cucaracha que voy a matar en la cocina porque me molesta su existencia, porque la cucaracha bonita no me hace nada? O los mosquitos son un poco más molestos, las hormigas nos pueden picar, bueno, ahí entramos no voy a decir una lucha por la supervivencia, pero hay seres que aniquilamos porque sí, porque creemos que nuestra vida vale mucho más que la vida de cualquier otro ser. Que ahí, bueno, corremos el riesgo, pensaba, ¿no? Todos los pensamientos para probarlos los llevo al extremo, ¿no? Y no podemos hacer eso, no podemos decir que, bueno, que la vida del tomate vale más que mi vida, porque en algún momento tengo que comer, sea lo que sea. Pero bueno, a priori, ontológicamente,
no habría más valor en una existencia que en otra. Ahí, insisto, sí, bueno, hay como líneas de Spinoza que pueden acercarse al veganismo. A mí particularmente Spinoza me interesa como una máquina, hay que ver cómo funciona. Hay botones que no hay que apretar y hay botones que no van a funcionar. Pero como maquinita a mí me parece es la más divertida que yo he encontrado en la filosofía. La de Spinoza y la de Nietzsche, que más que una máquina, mi cielo, es una cosa un poco más amorfa. La Spinoza es una maquinita. Bien, entonces, sustancia, atributos, modos. Y en los capítulos, este sería como el capítulo 1 de la ética, extremadamente abuelo de pájaro, ¿no? Capítulos 2 y 3 habla del alma humana y de los afectos. O sea, lo central en la ética tiene que ver con los afectos humanos, pero partiendo de esta base ontológica. Para hacerlo también sencillo y mostrarles ahí cómo funciona la maquinita, somos modos de la sustancia que todo el tiempo estamos expuestos a encuentros con otros modos de la sustancia. Sistemáticamente, todo el tiempo nos estamos encontrando. De esos encuentros tenemos encuentros que incrementan nuestra potencia de obrar y encuentros que la disminuyen. Cada modo de la sustancia, no sé si tiene, es la palabra correcta, pero económicamente vamos a usar tiene para avanzar, un conatus. El conatus es la tendencia de cada ser justamente a perseverar en el ser. O sea, básicamente las cosas no se autodestruyen, digamos, ¿no? O sea, los modos de la sustancia no se autodestruyen, su tendencia es a perseverar en su ser. Y otra cosita ligada a esto, que es interesante, es, fíjense qué lindo, que la esencia de cada ente, de cada cosa, es su potencia. Lo que define a cada cosa es lo que esa cosa puede, no lo que cada cosa es. Spinoza junta dos palabras que son possessed, es possessed la palabra, una es, en latín, ¿no? Una es poder y la otra es ser. Sería poseer. Poseer tiene otro significado en nuestra sociedad, pero es como entre poder y ser, ¿no? Porque cada cosa es lo que puede. Ahí tiene unas derivaciones preciosas, que es como, bueno, fíjense que agrupamos a los entes, entre comillas, según lo que son, según, entre comillas, sus cualidades sustanciales, y no según lo que pueden. Y un caballo de carga se va a parecer más a un buey de carga que a un caballo de carrera, porque pueden cosas diferentes. Bien. Tú tenías que llegar a la esperanza y al miedo, ¿no? Entonces, nos estamos acercando. Entonces, estos encuentros con los otros modos de la sustancia incrementan o disminuyen nuestra potencia de obrar. Si la incrementan, generan afecciones alegres. Si la disminuyen, son tristes. Alegre es lo que incrementa la potencia de obrar, triste es lo que la disminuye. Que acá está bueno entenderlo. Acá voy a decir algo re ñoño que perdónenme la ñoñada, pero es como, circula mucho el pensamiento de Spinoza, entonces lo de lo alegre y lo triste medio que ya circula un montón, y tiene un sentido re específico, porque se ha reterritorializado, se reterritorializa la alegría como el estar contento, como Instagram, y no pasa por ahí.
sino que pasa específicamente por incrementar o disminuir la potencia de obrar. ¿Puedo más o puedo menos? Pero no es puedo más en relación a puedo producir más. No es un puedo más cuantitativo, es cualitativo. Por ahí podemos cambiar el más por el mejor. En vez de poder más, puedo mejor o puedo peor. Pero no tiene que ver con puedo hacer 1000 cosas. No es que incremento mi potencia cuando puedo hacer 1000 cosas al día. Capaz he logrado incrementar mi potencia cuando pude realmente pasar 3 días sin hacer nada. Capaz eso fue lo que a mí, particularmente a mi singularidad, me permitió incrementar la potencia. Y lo que dice Spinoza es que, en tanto que son afecciones como inseguras, la esperanza y el miedo son pasiones tristes. Acá hay otra distinción que está entre acción y pasión. Acción es cuando yo efectivamente soy causa adecuada de lo que sucede. Pasión es cuando, o sea, yo recibo el encuentro. O sea, acción sería cuando yo gestiono el encuentro. Pasión sería cuando el encuentro me sucede. Ejemplo, acción sería el libro que voy leyendo en el micro, porque yo decidí leer ese libro y porque fui, lo busqué y lo tengo conmigo para leerlo. Pasión sería encontrarme a la vecina que me va charlando todo el viaje. Que yo no elegí ese encuentro, pero lo tengo que justamente padecer. Incluso cuando ese encuentro me genere afecciones alegres, es una pasión, porque yo no soy la causa adecuada de ese encuentro. Que acá Spinoza dice algo en relación al deseo, que es justamente los seres humanos creen que saben acerca de sí mismos porque saben qué desean, pero ignoran las causas por las cuales desean eso. Dicho en palabras contemporáneas, los deseos están gestionados. Creemos que deseamos la familia, el auto, la casa y las vacaciones en Mar del Plata, y ese deseo muy seguramente esté gestionado. ¿Estamos hasta acá? Lo hice como flash. Bien. La esperanza y el miedo, a ver, lo que dice Spinoza es que el no saber por qué deseamos lo que deseamos genera todo el tiempo fluctuación de ánimo. Él no lo dice así, pero es fácil leerlo así porque justamente todo el tiempo nos están gestionando deseos y nos están llevando de un lado para el otro. Entonces, en la medida en que no nos encontramos y no podemos ser causa adecuada de nuestros propios deseos, vamos a estar en esta inestabilidad. Y esta inestabilidad lo que genera es esperanza de recibir una afección alegre o miedo de recibir una afección triste. Por eso hay que abandonar tanto la esperanza como el miedo. Porque tanto la esperanza como el miedo son inciertos en el futuro. Creo que la esperanza, si se convierte en algo seguro, tenía un nombre, era algo así como, no es satisfacción, pero va por ahí. Y el miedo, cuando se torna en algo seguro en el futuro, es desesperación. Pero en la medida en que son esperanza y miedo, son algo incierto, algo inseguro. Que acá un poco lo que yo pensaba frente a esto es, ya no es miedo de que suceda el colapso, porque va a suceder. Un poco es cómo hacemos para o no caer o no profundizar en la desesperación. Porque es algo que va a suceder. Y que un poco lo que nos sucedió en el taller pasado y fue como caer en esas angustias.
sea, como que manejar toda esa data. Claro, la Candy dice cómo hacer para generar afectaciones alegres en el camino. Exactamente. Pero sí, a mí me parece como súper importante es situarnos en lo que efectivamente podemos. Y acá conecto con cínicos, estoicos y epicúreos. ¿Qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de mí? Y en lo que depende de mí, la propuesta no es hacer una moral kantiana. Porque si nos ponemos a hilar fino, y la verdad que hay un montón de cosas que pareciera que dependen de nosotros. Porque esas cosas van a parecer que dependen de nosotros y porque vivimos en el reino de la ficción del individualismo y de la responsabilidad personal. Esta ficción del individuo genera la ficción de la responsabilidad. ¿Hasta dónde, no? Como, no sé, son cosas irresueltas, las tiró como para pensar. Bueno, y acá en este análisis de los afectos es que Spinoza elabora la pregunta por la servidumbre voluntaria. De hecho, el capítulo 4, si lo encuentro rápido, se llama de la servidumbre humana o de las fuerzas de los afectos. Que acá un poco lo que tiene en común con estoicos, cínicos y epicúreos, y que tiene que ver con que es una misma línea de pensamiento. No es una misma línea, la palabra línea ya está mal, digamos. Una misma tradición, una misma intuición, un devenir parecido, ¿sí? No es una línea, no es que, porque no hay doctrinas que seguir ni nada. Pero tiene que ver con poder ejercer este dominio sobre las pasiones, no es sobre todas, pero sí un cierto dominio, sobre todo para que las pasiones no nos dominen, sino a nosotros poder ejercer eso, porque justamente, si no, lo habíamos visto antes, el deseo nos perturba, bueno, un poco las pasiones en Spinoza nos perturban. Spinoza no propone la ataraxia, sino el conocimiento de los afectos, que hace algo que es interesante para la tradición filosófica, que es no pensar los afectos humanos desde lo que debería ser, sino desde lo que son. No pensarlos desde un ideal humano. No partir diciendo el hombre es bueno y racional, por lo tanto, estos sentimientos están bien, estos sentimientos están mal, que es lo que va a ser la tradición metafísica de Occidente. Sino pensar desde lo que realmente ocurre, y ahí sí Spinoza se inscribe más en una línea política que lo conecta con Hobbes, con Maquiavelo, con filósofos que van a plantear, por un lado, esta vinculación tan profunda entre afectos y política, es decir, la política, que es lo propio de los seres humanos, no está solamente conectada con la racionalidad, que también sería lo propio de los seres humanos y se había hecho como esa ecuación, sino que tiene que ver con los afectos y, por otro lado, no pensar a lo humano en general y a los afectos en particular desde modelos ideales, sino desde lo que efectivamente ocurre. Y ahí Spinoza tiene otra fórmula preciosa, que es non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere, que es no reírse, no burlarse, ni siquiera detestar, sino entender. Que es esto, tratar de entender las situaciones antes de emitir un juicio ético o moral. Tratar de hacer ese esfuerzo, o sea, y bueno, y ahí habla Spinoza del amor, del odio, de la envidia, pero toma un montón de afectos que fueron muy negados por la historia de la filosofía o que fueron poco trabajados porque no son afectos lindos como la envidia o los celos, y el tipo los trabaja more geométrico. O sea, entendiéndolos con axiomas, con definiciones, con no sé qué, digo, como con una distancia y una frialdad
que justamente permite ahí como entender. Que para mí eso sirve. ¿En qué sentido? O sea, vieron que la maquinita de juzgar la tenemos permanentemente prendida. Como que a cada cosa que sucede la juzgamos. Porque obviamente, a ver, cada cosa que sucede, que sucede cerca nuestra, no es exactamente Pogé, pero va un poco por ahí, Caro, sí. Él no habla de suspensión del juicio, o sea, no usa como esos términos, que es la de Pogé, pero va un poco por ahí. Va más por el lado, en realidad, de justamente de no juzgar, como primero entender. ¿Por qué es difícil no juzgar? Y porque todo lo que sucede va a generar algún tipo de afección en nosotros, alegre o triste. Todo lo que sucede, lo que veamos, de alguna manera va o a incrementar nuestra potencia o a disminuirla. Entonces, es difícil no emitir ese juicio, pero bueno, de alguna manera hay que poder distanciarse y entender. Y sobre todo pensemos esto, que juzgamos en función de modelos universales, trascendentales, cristianos. Porque acá hay otra cosa que es interesante pensar. Spinoza lo que dice es que la mayoría de las cosas no las conocemos, no las sabemos, sino que las imaginamos. Y el vínculo con los ideales o con los trascendentales nos genera mucha imaginación. Porque creemos que esos modelos efectivamente son así. Lo voy a explicar de una manera muy torpe. Si ustedes quieren hacer preguntas para afinarlo, buenísimo, ¿no? Pero es como eso, se nos impone un modelo de belleza, por ejemplo, un modelo de belleza, pues me parece que es lo que más entendemos y menos nos va a afectar como personalmente, pero se nos imponen modelos de ser amigue, de ser cliente, de ser paciente, de ser madre. Para todo hay un modelo, ¿no? Como para todo hay una manera bien de hacer las cosas y una manera mal de hacer las cosas. Pero pongámosle, se nos impone un modelo de belleza y la relación que tenemos con nosotros y con otros tiene que ver con que imaginamos que ese modelo de belleza es la belleza y nos vinculamos en relación a eso. Pero tiene que ver con un montón de imaginación. O sea, no estamos conociendo, estamos imaginando. O lo que por ahí, en términos de juicio o prejuicio, nos parece mal, tiene que ver con este prejuicio justamente que tenemos en relación a un modelo, pero que no necesariamente esté bien o mal. Por eso, pensar las cosas a veces nos permite cambiar un toque de opinión. ¿A cuántos nos pasó? No sé, te voy a confesar mis miserias, perdón. No, pero cuando tenía 14 años más o menos, para mí estaba mal que las mujeres aborten. Las personas gestantes en realidad aborten. Para mí estaba mal. Porque había una vida y porque no sé qué, o sea, digo, y discutiendo es como, bueno, ¿qué entendemos por vida? ¿Dónde pasa la decisión de la persona que quedó embarazada? Ni hablar de patriarcado, quedó con 14 años, casaba muy poco, intuía que algo andaba mal ahí, pero no lo entendía. No, digo, y ahí podemos dejar de imaginar. Entonces, frente a eso, si alguien me contaba que había abortado a mis 14 años, yo sentía rechazo, sentía que disminuía mi potencia, pero era un imaginario, y después como de entenderlo de otra manera, y ahí está, por eso Spinoza está asociado al racionalismo, ahí está el poder del entendimiento, podemos tener otro tipo de encuentros. Vinculado a esto están los 3 géneros de conocimiento en Spinoza. El primer género de conocimiento tiene que ver con, en buena parte, con como, por un lado, estos tipos de encuentros que no buscamos, que no deseamos, sino que nos acontece, que acontecen, y en ese acontecer nos acontecen, y están muy ligados a lo que imaginamos.
¿no? O sea, ahí no está presente el entendimiento, sino que es como un primer impacto y que creo que tiene que ver en Spinoza un poco con aquello que hoy por hoy podemos llamar sentido común, digamos, ¿no? Como estas representaciones que circulan, ¿no? Y ahí como mucho, respecto a nuestra propia singularidad, podemos llegar a percibir si incrementan o disminuyen o sea, podemos llegar a percibir que incrementan o que disminuyen nuestra potencia, pero no percibimos por qué. No lo entendemos, no lo sabemos y sobre todo no gestionamos ese encuentro. El segundo nivel de conocimiento, ahí ya tiene que ver con el entendimiento, y en ese entendimiento sí entendemos por qué se aumenta o disminuye nuestra potencia. El tercer nivel de conocimiento, que es el más lindo y a la vez el más difícil de entender, es el nivel de conocimiento de la intuición, que es que ya no tengo que pasar tanto por el entendimiento, sino como, a ver, como intuyo lo que, estoy tan de acuerdo conmigo que ya intuyo lo que va a ir conmigo y lo que no va a ir conmigo. ¿Se entiende? Este tercer nivel de conocimiento en Spinoza es re polémico, hay un montón de lecturas posibles. Yo tiro la mía, qué sé yo, que la mía que no es la mía porque estoy recopada yo Julieta, sino que tiene que ver con las lecturas que yo he atravesado. ¿Qué es esto? En el primer nivel de conocimiento, sé poco y mal lo que me pasa y estoy sometida a los encuentros, estoy a merced de esos encuentros. Voy a decir una boludez, pero que no es una boludez, ahora que lo pienso. Está muy implantada la cultura del trabajo en nuestro mundo y está muy, por decirlo rápidamente, de moda pensar que levantarse temprano está bien. Que hay que levantarse temprano. Porque lo que está valorado socialmente es más dormir poco que dormir mucho. Por más, esto, como lo otro que decía, por más que todo el mundo diga que hay que dormir bien, hay que descansar, mentira. Afectivamente valoramos más a la gente que no para que a la gente que para. Por la gente que para sentimos o desprecio o pena muy adentro de nuestras entrañas. Quizás nunca nos atrevamos a confesarlo, pero muy adentro lo sentimos, porque muy adentro lo sentimos con nosotras. Si lo sentimos con nosotras, lo sentimos con los demás. Pero no lo vamos a decir, porque está mal, ¿no? Segundo género de conocimiento. A ver, por ejemplo, a mí en particular me hace muy mal madrugar. O sea, entonces, segundo género de conocimiento es entender esas causas y, digo, como entender que eso no me hace bien, que no estoy de acuerdo con los mandatos de productividad del capitalismo, etc. Tercer género de conocimiento sería agenciarme o producir un modo de vida en el que no tenga que seguir ese mandato. Y, por ejemplo, elegir un trabajo de tarde. No trabajar a la mañana, trabajar a la tarde. Digo, dentro de posibilidades reales que no se puede fugar del sistema, digamos. Pero un poco así funcionan. Si yo me mantuviese en el primer género de conocimiento, igual trabajaría en un trabajo, no sé, de 8 a 4, por poner un horario, qué sé yo, porque eso es lo que está bien y es lo que hay que hacer. Segundo género de conocimiento, entiendo como más esa contradicción, entiendo que yo imagino que eso está bien, pero eso no está bien para mí. Eso no incrementa mi potencia de obrar, sino que la disminuye. Sino apoyan lo que digo, la cantidad de memes que circulan sobre la gente que odia que le hablen en la mañana.
Y sí, si te levantás cansada, no te levantás con ganas de ponerte a trabajar. Porque dormiste mal, porque dormiste poco. ¿Por qué tomamos café a la mañana? Porque no descansamos. Si posta descansáramos, no necesitaríamos un café a las 8 de la mañana. Más allá de que es rico, no es rico, más allá de que es un hábito y una costumbre, pero no deberíamos necesitar café cuando nuestro cuerpo acaba de descansar. Si necesitamos café es porque nuestro cuerpo no descansó. Y necesitamos algo que nos levante. ¿Qué necesitamos? Café y tortita, café y carbohidratos. ¿Por qué? Porque no tenemos pila. Tercer género de conocimiento, insisto, es da intuitivamente producir ese modo de vida en el que logre mayores niveles de acuerdo conmigo misma. Que esto suena precioso, suena divino, pero bueno, es un laburazo porque implica conocerse, implica poder. Nada nunca va a ser exhaustivo, ni taxativo, ni lineal. Lacan dice, yo soy noctámbula, pero el capitalismo me asimiló. Y sí, ¿cuánta gente es más productiva, entre muchas comillas, creativa? ¿Cuánta gente disfruta más la noche que el día? Pero hay que trabajar de 8 a 4. Caro. Sí, justo esto del insomnio. Un tiempo que tenía un proyecto de obra que era sobre el insomnio, ¿no? Y pensar alrededor de eso. Y cuando empecé a reflexionar, el problema no es que yo tenía insomnio, es que naturalmente me nace trabajar a partir de las 8 de la tarde, activo muchísimo. Se me cayó el proyecto de obra al carajo porque no era insomnio. Era otra lógica en mi cuerpo que no aplicaba ni modo a la lógica de trabajo que yo tenía entonces, que era brutal, durante la mañana, hasta las 10, bla, bla, bla. Tal cual, eso es un ejemplo. Sí, la Vale dice, yo me despierto, entre comillas, a las 7. Sí, porque, a ver, y acá Foucault, si durante toda la primaria y toda la secundaria la hicimos en la mañana, y sí, nuestro cuerpo se ha despertado durante un montón de años a las 7 de la mañana. Ya está, el cuerpo está disciplinado. No, Y no, sí, me refería a que como que me activo a esa hora. O sea, como que mi cuerpo empieza a reaccionar distinto a esa hora. Sí, obviamente, lo otro lo tengo. ¿Vieron cuando ni siquiera necesitan poner la alarma los fines de semana? Que yo voy a decir, ¿por qué me tuve que despertar? Pero tengo una tendencia a, como decía Caro, como que, bueno, esto no sé, el cuerpo funciona distinto a partir de la tardecita. Más que nada cuando hace calor, por favor. sí. Ahí la tarea un poco es eso, conocer el propio cuerpo. Y en esa, insisto, en lo singular de la ética, lo que va con mi cuerpo por ahí no va con el cuerpo de otra persona. Creo que en el taller de Spinoza poníamos el ejemplo de, si a mí me hace bien hacer yoga todos los días, no voy a andar predicando que todo el mundo haga yoga todos los días. No a todo el mundo le va a hacer bien, pero vieron que está como eso. No, tenés que salir a caminar, tenés que ver qué va bien con tu cuerpo. Por más o menos lo que es un cuerpo, a muchos cuerpos les va bien cierta actividad física, pero no a todas la misma y no a todos los cuerpos les va bien la actividad física. También eso, o sea, son todos mandatos, ¿no? Los que hay que hacer. Y son todos mandatos en función de una idea, es decir, de una imaginación o de una opinión. Si estaba bien lo que yo decía de Spinoza, no era sentido común exactamente, pero era opinión de que el cuerpo normal, entre comillas, es un determinado tipo de cuerpo. Hay cuerpos que simplemente no pueden hacer ejercicio o no pueden hacer ejercicio de la manera que muchos otros cuerpos lo hacen, ¿no? Entonces, pero digo, estas opiniones o estas imaginaciones impactan, disminuyen nuestras potencias porque nos queremos adecuar a esos modelos. Acá hay otro mambo,
me desvío un poquito de Spinoza, cada vez más Deleuze, pero me pareció interesante hacer esta conexión, que tiene que ver con la identidad. ¿Qué es esto? Si soy, lo voy a decir en términos muy burdos, pero afinémoslo después. Si soy mujer, me tienen que gustar ciertas cosas, tengo que tener ciertos deseos, pensémoslo antiguamente en ciertos sectores, porque nunca lo fue en todos, sino es como ningunear a todas las chabonas que sí le repusieron el cuerpo y la repelieron, pero digo, en un momento ser mujer tenía que ver con desear ser madre. Y un montón de mujeres no lo deseaban, ni lo deseamos, pero es imaginario. ¿Y cuántas mujeres terminaron siendo madres porque era el mandato y la pasaron como el orto? Yo he escuchado a muchas personas diciendo, claramente mi mamá no quería ser madre y la pasó como el orto conmigo, y acá estamos todas estas generaciones rotísimas, porque nos crió gente que no nos quería criar. Entonces digo, como esos mandatos generan afectaciones o afecciones tristes. Si lo llevamos a la dinámica de producción de identidades en el neoliberalismo, bueno, si soy una, qué sé yo, me autopercibo mujer, soy más o menos intelectual, del palo de las humanidades, feminista, no sé qué, ¿cómo no voy a tener desde un pañuelo verde en la mochila hasta cómo no me voy a estar planteando ser vegetariana o vegana, hasta cómo no voy a hacer, ¿no? Como que todo el tiempo, en la rapidísima reterritorialización que tiene el capitalismo, todo el tiempo nos está disparando mandatos. Mandato. Cuando yo tenía más o menos 20, el mandato de ser estudiante de humanidades era hacer el viaje al Machu Picchu. Y había que hacerlo. Y había que tener la fotito en el Machu Picchu. Erta, bueno, me alegro un montón, te mando un beso grande. Digo, ¿no? Como estás, como que rápidamente se nos gestiona el deseo sobre el modo de ser. Si voy a las marchas, ¿cómo no voy a tener glitter? No sé, estoy diciendo boludeces en una, ¿no? O ser militante sí o sí, aunque no te alcance ni para la comida, tal cual. Pero sí, pensás estas cosas, ¿cómo no vas a estar en algún proyecto político que vaya en ese sentido? Y así hay millones de ejemplos, millones en lo corporal, en los tipos de consumos culturales, no sé, en todo, en todo. Y todo de alguna manera nos va como impactando, algunas cosas más y otras menos, pero todo va siendo como, a ver, como que nos va generando cosas, nos va afectando justamente porque existir es afectar y ser afectade. Es imposible existir sin que seamos afectados. Es imposible. Todo nos afecta, lo percibamos más o lo percibamos menos. O sea, si nos ponemos a pensar, nos afecta la temperatura que hay en el ambiente. Si sentimos frío, calor, si estamos cómodos, la ropa que tenemos puesta, si es ropa que nos queda cómoda o nos queda incómoda para la actividad que estamos haciendo. El sonido ambiente, los dispositivos, en este momento preciso y particular de nosotros, ¿no? Si podemos escuchar bien, si no podemos escuchar bien, si se corta internet, si no se corta internet, si convivo con otros seres y esos seres hacen cosas que me distraen, que no me... Digo, todo, absolutamente todo nos afecta. Y queremos vivir y queremos consumir como si no nos afectase. O sea, queremos pasarnos 1000 horas al día en Instagram pretendiendo que esos modelos ultra hegemónicos que hay en todo sentido no nos van a afectar. ¿No? Es como que ahí está. ¿Qué hacemos con eso? Les tiro un poco la pelota a ustedes, ¿va? No sé cómo se hace. Yo llegué hasta a pensar esto hasta acá y lo comparto. Bueno, ¿qué piensan que... A mí me parece que no, te encontrás de frente con el problema de cómo son las cosas, digamos. Parece una boludez así como la reflexión del papá que ya sabe todo y te dice, que así son las cosas. No, digo,
que me refiero a la intuición de cómo reaccionar y no generar un juicio así introspectivamente, como decir, llega una persona de tales características, debe ser esto, debe ser lo otro. Lo que quiero decir con eso es que para mí tiene más que ver con nuestra capacidad para tomar decisiones rápidas y ubicarse, ¿me entendés? Como una especie de entre la supervivencia y el gasto de energía. Porque Ujú. tenés que tomar decisiones muy rápido en poco tiempo, pero para sobrevivir. Y esto no lo digo como que salimos de las cavernas, me refiero a que en el caso de los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados tienen que inmediatamente analizar cuál es la situación porque están en riesgo constantemente. Entonces tendrían muy poco tiempo para hacer una evaluación para no hacer un juicio. Como, como muy difícil. A eso voy. Sí, ahí igual, como vuelvo a ver, el tercer género de conocimiento en Spinoza tiene que ver con la intuición y no con el prejuicio, y en relación a esto que decís, como mujeres, intuitivamente vemos un grupo de varones y nos alertamos. Pero sí me interesa esto de que decís mucho de el tiempo que tenemos para tomar decisiones. Seguimos volviendo a Bifo, digamos, ¿no? Como la aceleración ad nauseam, digamos, en la que vivimos, que no nos permite como detenernos a decidir. Ni qué comer, ni cuánto dormir, ni con quién juntarnos. O sea, no decidimos, hacemos, seguimos. Claro. No nos permite detenernos a decidir o a decidir a partir de qué sistema, ¿no? Impuesto. La rapidez de decidir, no hay tanta chance de reflexionar. Entonces, Sí, tal cual. ¿A partir de qué sistema de valores, por ejemplo? O sea, ¿con qué tiene que ver esto que estoy decidiendo? ¿Tengo ganas de estar en esta disyuntiva? ¿Tengo ganas de decidir esto? ¿No tengo ganas? Candy dice, me quedó un poco sonando lo de la imaginación, discrepo un poco con Spinoza porque la imaginación me parece un lugar para resguardarse, principalmente las utopías. Nos generan un espacio para estar a salvo al menos un rato, recreo metafísico. Sí, tal cual. De hecho, bueno, hay algo interesante con la imaginación que es ¿cómo la podríamos denominar? Como una facultad, si se quiere, humana, que la filosofía ha dejado de lado, sobre todo quienes están más del lado del racionalismo. Kant le va a empezar a dar un lugar, pero sí es real que la imaginación tiene que ver con la posibilidad de producir utopía y la imaginación es una facultad muy importante a la hora de pensar en qué mundo queremos vivir. Por más que, a ver, digo, la imaginación no es solamente la utopía perfecta y realizable. La imaginación también es imaginar soluciones, imaginar posibilidades, imaginar maneras de estar de acuerdo conmigo misma. Tienen un poco esto los racionalistas de no valorar del todo la imaginación. Sí, como especificando ahí un poquito en Spinoza, esta es una imaginación que viene mucho del prejuicio y de la opinión. Como que no sería una producción propia, que es lo que vos planteás. Pero sí es cierto que la imaginación en el sistema de Spinoza y en la filosofía en general es una facultad dejada de lado. Incluso muchas veces leída como pérdida de tiempo. Porque no es la conexión de las ideas con la realidad. Como si eso fuese lo único que tenemos que hacer, ¿no? Conectar ideas con la realidad. Bueno, pará. Pero sí. Hay una filósofa brasilera, espinociana, justamente, Marilena Chaui, que trabaja algunas cositas de la utopía, no me acuerdo si particularmente de la imaginación, pero sí. Bueno, Haraway, Caro, sí.
todo esto que también hemos hablado bastante, que es que la ficción también produce realidad. La creencia, si se quiere, si no queremos usar el nombre ficción, porque vieron ficción, al menos a mí me suena re a robots y aliens, y no sé, como cosas así, pero bueno, la ficción también produce realidad. Creer en ciertos ritos, que puede ser ficción o no ficción, pero va produciendo realidad. En algunos casos. Perdón, Juli, ¿qué otra filósofa estabas hablando sobre la imaginación? Marilena Chaui, que ahora lo escribo, no sé si escribe específicamente de la imaginación. No, no me acuerdo de eso porque la leí hace mucho, pero sí recuerdo que trabaja la cuestión de la utopía, y la utopía tiene mucho que ver con la imaginación. La utopía ha sido como un lugar para pensar muy propio de América Latina. Es un tema muy bonito y muy propiamente latinoamericano, porque América Latina fue el lugar de la utopía desde que fue constituida por Europa, digamos. El buen salvaje de Rousseau está acá en América Latina. Era el nuevo mundo, digamos. Entonces tiene ahí un poco que ver con eso. Bueno, querides, vieron, terminamos re para arriba pensando en la utopía, gracias. Comentarios, preguntas, nada que sea bajo. No, mentira, si quieren decir algo bajo lo pueden hacer. O sea, les recondicioné, está mal. Bueno, Candy, me alegro que te haya gustado. Gracias a ti. Bueno, cerramos el último taller del año.